Al principio, cuando el cielo era un dominio de armonía y luz, hubo una revuelta sin igual. Lucifer, el más bello y poderoso entre los ángeles, era venerado por su magnificencia y fuerza. Sin embargo, su perfección se convertiría en la raíz de su caída. Su orgullo, inmenso como el propio firmamento, germinaba en su corazón, y el deseo de ser igual a Dios lo consumía. No bastaba ser el mayor de los ángeles, él deseaba gobernar sobre todo lo que existía. Este deseo, aparentemente simple, fue el detonante de la rebelión celestial, una rebelión que resonaría en toda la creación. Lucifer, con su voz de mando y ejército de seguidores, desafió la autoridad divina. El cielo, hasta entonces perfecto, se vio sacudido por un conflicto devastador, cuyo resultado sería la caída de miles de ángeles. La batalla no se libró con espadas ni sangre, sino con un ímpetu de poder espiritual. Las fuerzas celestiales, lideradas por el arcángel Miguel, enfrentaron a aquellos que se aliaron con Lucifer. La guerra en el cielo duró lo que parecieron ser momentos interminables, pero al final, la orden divina prevaleció. La caída de Lucifer fue como el estallido de un trueno, abrupta e irreversible. Fue expulsado del cielo, arrojado a la tierra, llevando consigo a los ángeles que lo siguieron. Convertido en Satanás, el adversario de Dios, no encontró descanso en el abismo que habitaba, sino una nueva y amarga realidad de aislamiento. Pero el eco de su caída no cesó con su expulsión. Dejaría una marca eterna sobre la creación, y su viaje aún no había terminado. Mientras Lucifer, ahora Satanás, vagaba por la oscuridad, otros seres con destinos igualmente tormentosos surgían de la misma caída celestial. Entre ellos, Samael, cuyas manos eran simultáneamente portadoras de justicia y de destrucción. Fue uno de los que acompañó a Lucifer en su revuelta, pero su naturaleza no era como la del antiguo ángel de la luz. Samael no buscaba poder ni dominio, sino cumplir la voluntad de Dios de una manera perversa y ambigua. Como ángel de la muerte, era el ejecutor de castigos, pero en su alma existía una distorsión que lo convertía también en un tentador. Su presencia ya no era la de un emisario de la luz, sino la de una sombra que se extendía donde quiera que hubiera vida. En la tierra, se manifestaría como una fuerza sutil, una influencia incierta, corrompiendo y llevando a la muerte todo lo que tocaba. La dualidad de Samael era un reflejo de su propia naturaleza corrompida. No era simplemente un ser del mal, sino la personificación de una justicia distorsionada. En un mundo donde la muerte y la destrucción se convirtieron en sus herramientas, Samael caminaba entre los hombres, sembrando el caos. Su mirada llevaba la frialdad de un ser que ejecutaba la voluntad divina, pero su actitud sigilosa y traicionera indicaba que su verdadera intención no era simplemente castigar, sino también seducir a aquellos que se perdieran en sus propios vicios. Cada paso que daba era una semilla de destrucción plantada, una mentira que se propagaba en forma de malas decisiones, llevando a la decadencia de todo lo que era bueno. Mientras Samael se extendía por la tierra, otro ser de gran importancia también surgía de las profundidades de la caída celestial, Belial. Su nombre, sinónimo de corrupción y engaño, se convirtió en un eco sombrío en las mentes de todos los que lo encontraban. No era la fuerza bruta lo que lo definía, sino su capacidad para subvertir el orden moral y social, para infiltrarse en las debilidades humanas y sembrarlas como semillas de discordia. No buscaba confrontar a Dios directamente, como Lucifer, sino que prefería actuar sigilosamente, corrompiendo corazones y creando divisiones entre los hombres. Belial era el padre de las mentiras, el arquetipo de la subversión, que en lugar de luchar contra el cielo con violencia, utilizaba la astucia para engañar, desviar y distorsionar las almas. Su influencia era invisible, pero devastadora. Se infiltraba en las sociedades, en los líderes, en las personas más humildes,
y sembraba mentiras, falsas promesas y engaños. No había un grito, sino un susurro, una idea disfrazada de verdad. Con el tiempo, las mentiras de Belial se propagaban, transformando las leyes divinas en meras sugerencias y los principios de moralidad en conceptos ambiguos. Lo que antes era claro, se volvía turbio, y aquellos que seguían sus mentiras comenzaban a creer que la corrupción era natural, que el mal era solo una elección. Y así, el mundo que algún día fue justo y puro, se convirtió en un lugar donde las mentiras de Belial gobernaban con más fuerza que cualquier espada o poder físico. Mientras las mentiras de Belial corrían sueltas entre los hombres, había una fuerza aún más primordial que surgía de las profundidades. Leviatán, el monstruo del caos, el símbolo del abismo y la destrucción, observaba el mundo de manera silenciosa, pero con una fuerza incontrolable. En tiempos antiguos, se describía como un monstruo marino, pero su esencia trascendía cualquier forma física. Leviatán representaba la fuerza primordial del caos, algo que desafía todas las leyes, una fuerza incontrolable que no se somete a ninguna orden. No era solo una criatura, sino la personificación de las fuerzas que, si se liberaran, podrían consumir el universo entero. Su presencia no se sentía como algo tangible, sino como una sensación de vacío profundo que devoraba todo a su alrededor. El caos que Leviatán representaba se estaba preparando para manifestarse. Esperaba, paciente, en la oscuridad. Su fuerza, cuando despertada, no tenía límites. Dondequiera que hubiera una brecha en el orden, allí estaría, listo para esparcir destrucción. Muchos creían que estaba destinado a ser la fuerza que uniría todos los males del mundo. Una fuerza que, al final de los tiempos, se alzaría para destruir lo que fue creado. Pero en ese momento, Leviatán era algo más sutil, algo que se acercaba lentamente, como un presagio de que el mundo estaba al borde de un cambio irrevocable. No importaba si se le veía o no. Lo que importaba era lo que representaba, la destrucción absoluta. La presencia de Leviatán no era una amenaza inmediata, sino una constante, como una sombra silenciosa que se extendía por toda la creación. Sin embargo, la inquietud se intensificaba a medida que el caos que él representaba comenzaba a infiltrarse en las almas. El mundo, ya marcado por la corrupción de Belial y la muerte silenciosa de Samael, se sentía ahora al borde del colapso. Las fuerzas que desafiaban el orden divino se habían unido, como si un plan invisible estuviera en marcha, preparando el terreno para la mayor batalla que el mundo jamás habría presenciado. Lo que había sido un lugar de armonía y luz, ahora estaba lleno de desconfianza, miedo y una creciente sensación de que el mal, en sus diversas formas, dominaba el curso de los días. Y entonces, ocurrió lo que nadie podría haber previsto. En un día que comenzó como cualquier otro, los cielos se tornaron oscuros, y una tensión palpable se extendió sobre la tierra. No hubo un grito, no hubo una advertencia, pero aquellos que estaban atentos sintieron un cambio, como si la naturaleza misma se hubiera revelado. Las corrientes de aire se hicieron más densas, las aguas más agitadas, y un extraño silencio cayó sobre las ciudades. Era como si el propio cosmos se estuviera preparando para algo incomprensible, algo más allá de cualquier comprensión humana. Incluso los más sabios y valientes estaban perplejos, como si presenciaran el fin de un ciclo que nunca había sido completamente entendido. Y entonces, en el corazón de esa inquietud, ocurrió algo extraño e indescriptible. El mundo parecía inclinarse ante una fuerza que no se podía ver, pero cuyo impacto se sentía en cada respiración, en cada movimiento de la tierra. Por un breve momento, el caos dio paso a un silencio profundo. Un silencio tan absoluto que parecía tragarse incluso los propios pensamientos. Lo que siguió fue algo que desafiaba toda la lógica humana. Una luz, intensa y purísima, descendió del cielo,
iluminando todo a su alrededor como si el propio sol se hubiera acercado a la tierra. Era una luz que traía una sensación de temor, pero también de una majestuosidad incomparable, como si la propia presencia de Dios hubiera tocado la creación, interrumpiendo el avance de las tinieblas. Pero la luz no permaneció por mucho tiempo. Cuando surgió, fue como una señal de que las fuerzas que se habían revelado estaban a punto de enfrentar algo mucho mayor de lo que imaginaban. La luz hizo retroceder al caos por un instante, como si el propio Leviatán, Belial y Samael, ante tal poder, se volvieran insignificantes. Sin embargo, así como llegó, la luz desapareció, dejando en el aire una sensación de vacío y una profunda inquietud. El abismo, aunque temporalmente reprimido, no había sido vencido. Lo que quedó fue un vestigio de algo grandioso e inalcanzable, como un destello de lo que podría ser, pero que jamás podría ser completamente comprendido. La tierra volvió a su estado de tormenta, pero la memoria de ese instante resonaría por generaciones. Tras ese momento de luz intensa y fugaz, el mundo regresó a su estado de agitación. Sin embargo, algo había cambiado, aunque nadie pudiera decir exactamente qué. La sensación de que las fuerzas del mal estaban a punto de ser desafiadas de manera definitiva flotaba en el aire, pero no había manera de prever lo que sucedería a continuación. Lucifer, ahora Satanás, con su rebelión frustrada, se sentía cada vez más aislado en su caída. El orgullo que lo había llevado a la destrucción aún quemaba en su corazón, pero la realidad de su derrota era ineludible. Aquel que una vez fue el más hermoso de los ángeles ahora era un ser maldito, condenado a vagar sin fin, buscando una manera de revertir lo que se había perdido. Y, aunque sus seguidores se mantenían fieles, la derrota era algo que los asolaba constantemente, como un recordatorio amargo de que ni siquiera los más grandes entre ellos podían desafiar el orden divino y prevalecer. Mientras tanto, Samael, en su ambigüedad, continuaba desempeñando su papel de ejecutor de la voluntad divina, pero también era una presencia que causaba destrucción por donde pasaba. Cumplía su misión de llevar la muerte y la justicia, pero su toque, ahora impregnado de corrupción, ya no podía ser visto como puro. El ángel de la muerte se había convertido también en el agente de la decadencia, y su existencia, antes clara, ahora estaba permeada por una ambigüedad que lo hacía incomprensible incluso para aquellos que creían en su función. Caminaba entre los hombres, llevándolos a sus propias decisiones equivocadas, y a cada vida que cegaba, dejaba un rastro de duda sobre lo que realmente significaba la justicia de Dios. La línea entre castigo y corrupción se había vuelto cada vez más tenue. Mientras Samael extendía su influencia oscura entre los hombres, Belial continuaba su obra insidiosa de subvertir los corazones. Su astucia, más venenosa que cualquier espada, operaba en silencio, manipulando a aquellos que eran vulnerables a sus mentiras. No necesitaba ejércitos ni batallas. Sus armas eran más eficaces y más traicioneras. Palabras, falsas promesas y engaños disfrazados de verdades. Los hombres, una vez confiados en las leyes divinas, comenzaban a vacilar. Las virtudes que sostenían las comunidades empezaron a debilitarse, y Belial encontraba una nueva forma de gobernar, no por la fuerza, sino por la división y corrupción de los pensamientos más íntimos. Las mentiras se propagaban como un virus, corroyendo las bases de la sociedad. No había un enemigo visible, pero la sensación de que algo estaba irremediablemente mal se extendía, y aquellos que aún resistían la tentación de sus palabras se veían cada vez más aislados, como si el propio mundo estuviera siendo distorsionado ante sus ojos. En este escenario de caos creciente, Leviatán permanecía como una presencia distante, pero siempre inminente. Su fuerza, como un abismo que nunca se sacia, aguardaba el momento en que los cimientos del mundo se debilitarían lo suficiente para su manifestación total. Ya no era solo un símbolo de destrucción,
sino la propia amenaza de un fin absoluto. Mientras el poder de Satanás y sus legiones se esparcían por la tierra, y mientras Belial corroía la moral de las personas, Leviatán observaba en silencio, preparándose para el momento en que la creación, rota por dentro, finalmente sucumbiría a su fuerza primordial. No necesitaba ser invocado, no necesitaba aliados. Su existencia era, por sí misma, un presagio del fin. El caos, en su forma más pura, estaba a punto de ser liberado. Y fue entonces, en un día que no se distinguía de ninguno otro, que lo que quedaba del orden celestial se sacudió una vez más. No hubo señales grandiosas, ni ángeles que descendieron del cielo para anunciar el fin. El abismo no se abrió con un estruendo, ni la tierra tembló de manera espectacular. Sin embargo, la sensación de que algo irreversible estaba a punto de suceder dominó los corazones de los hombres y de los seres celestiales restantes. La tensión que se acumulaba a lo largo de los tiempos alcanzó su punto máximo, y en un instante de silencio mortal, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración, Leviatán finalmente se hizo presente. Su esencia, que siempre había estado al acecho, ahora desbordaba, afectando la realidad de una manera que ninguna mente podría comprender completamente. El caos, que hasta entonces era una sombra distante, ahora se materializaba, y los cielos, que alguna vez habían estado llenos de armonía, comenzaron a distorsionarse. El impacto de la presencia de Leviatán no fue algo visible a los ojos, sino una sensación abrumadora. Las aguas, los vientos, e incluso la propia tierra parecían sufrir con una fuerza indomable que desgarraba los límites del orden. Nadie sabía si el fin estaba cerca, pero todos sentían que nada sería como antes. Las estrellas, que hasta entonces habían guiado a los navegantes e iluminado los sueños de los hombres, comenzaron a perder su brillo, como si estuvieran siendo engullidas por una oscuridad profunda. Las personas, por donde pasaban, sentían que algo de gran magnitud se acercaba, pero era imposible determinar qué. Y, en ese momento de angustia, aquellos que habían luchado contra las fuerzas de la corrupción y el caos finalmente entendieron cuánto eran impotentes ante la magnitud de la destrucción que se aproximaba. Ya no había respuestas, ni fuerzas para luchar. El mundo, con su orden construido por manos divinas, estaba siendo gradualmente consumido por aquello que no se podía combatir. Y fue en ese silencio desconcertante que algo inesperado ocurrió. El caos de Leviatán, que parecía devorar todas las cosas, fue interrumpido por un fenómeno inexplicable. No hubo batalla, no hubo ángeles luchando contra las fuerzas de las tinieblas, sino una presencia incontestable que se impuso, aunque sin hacerse visible a los ojos mortales. La tierra, en su aflicción, pareció suspenderse por un momento, como si estuviera esperando algo que no podía ser nombrado. Entonces, como una súbita ola de calor que se extiende sin previo aviso, una luz intensa, más brillante que cualquier cosa jamás vista, se extendió por toda la creación. No era como la luz que había visitado brevemente el mundo antes, sino una fuerza pura, abarcadora, que parecía arrancar la esencia del caos de sus raíces. Leviatán, Belial y Samael sintieron su presencia como una presión aplastante, pero no hubo lucha, no hubo resistencia. Fue como si la propia naturaleza del mal hubiera sido tocada por algo mucho más allá de su comprensión. Esa luz no iluminó el mundo de la manera en que lo hacían las estrellas, sino como una fuerza que hacía que las tinieblas retrocedieran sin lucha. Barría la tierra, alejando por un instante la corrupción, la destrucción y la muerte. Sin embargo, así como apareció, esa luz desapareció. No hubo una explicación, no hubo un anuncio de su llegada ni de su partida. Simplemente cesó, como si jamás hubiera existido, dejando atrás un mundo marcado. Las criaturas del abismo retrocedieron, pero no fueron destruidas. El vacío que quedó era profundo, pero también lleno de algo incomprensible, como una promesa de que aquello que había sido interrumpido
podría regresar, una vez más. Después del breve y misterioso fenómeno, la Tierra quedó en silencio, como si hubiera perdido la capacidad de comprender lo que acababa de suceder. Las tinieblas no fueron completamente disipadas, pero retrocedieron momentáneamente, dejando un rastro de inquietud en los corazones de los hombres y los ángeles caídos. Lucifer, cuyo orgullo aún ardía en su alma, permaneció en silencio, observando el vacío que había tomado el lugar de aquellas fuerzas que, por tanto tiempo, habían sido imbatibles. Samael, que siempre había ejecutado la voluntad divina de manera implacable, sintió una angustia que nunca había experimentado antes, como si el papel que él creía desempeñar hubiera sido puesto en duda. Belial, el maestro de las mentiras, también se vio ante una fractura en su imperio de engaños. Lo que antes parecía una victoria segura del mal sobre el bien, ahora se mostraba vulnerable a una intervención que ni siquiera podía ser comprendida. El miedo se apoderó de los corazones de los caídos, y una sensación de que algo mayor y desconocido aún esperaba para revelarse, flotaba en el aire. El mundo, sin embargo, ya no era el mismo. Las personas, que antes estaban perdidas en sus propios errores y corrupciones, ahora sentían la presencia de algo que no podían explicar. Habían sido tocadas, aunque brevemente, por una fuerza que desafiaba todo el orden natural del universo. La duda comenzó a surgir en sus corazones, una duda profunda que hacía que los hombres cuestionaran las mentiras que habían creído, las elecciones que habían tomado, e incluso la naturaleza de las fuerzas que regían sus vidas. El mal, que por tanto tiempo se había extendido como una ola arrolladora, parecía ahora derrumbarse sobre sí mismo, pero sin nunca ser completamente erradicado. El miedo y la incertidumbre dominaron el espíritu de la humanidad, que ahora era consciente de que las fuerzas más allá de su entendimiento estaban en juego. Nada más sería fácil o claro. Con el retroceso temporal de las fuerzas del caos, la humanidad se encontró en un estado de reflexión y aprensión. Las sociedades, aún sacudidas por el impacto de las tinieblas que se habían esparcido sobre ellas, ahora sentían un peso extraño en sus corazones. No había alegría en las ciudades, solo una profunda sensación de que algo se aproximaba, pero nadie sabía exactamente qué era. Las personas se miraban con desconfianza, como si todos estuvieran esperando algo que jamás podrían prever. Los antiguos ídolos, las creencias construidas a lo largo de los siglos, parecían frágiles ante la revelación reciente, como si el orden del mundo estuviera en una línea tenue, a punto de romperse en cualquier momento. Pero lo que causaba más inquietud era el hecho de que nadie sabía cómo ni por qué. La luz que los había tocado, aunque fugaz, no dejó explicaciones. No era una señal clara, sino algo que se insinúa en las profundidades del alma, algo que ni siquiera los más sabios podían traducir. Y mientras los hombres se preguntaban sobre el significado de ese momento y el futuro incierto, las entidades que habían caído estaban lejos de aquietarse. Lucifer, Satanás, permanecía en su dolor y frustración, su ambición aún viva, pero su poder ahora limitado. Observaba a la humanidad, cada vez más distante de su antigua grandeza, pero también más vulnerable. Samael, el ángel de la muerte, con su naturaleza dual, sentía que su misión estaba en constante conflicto, como si el propio propósito de su existencia fuera cuestionado. Y Belial, cuyas mentiras habían permeado las mentes de los hombres, se veía ante un nuevo desafío. Las semillas que había sembrado comenzaban a marchitarse, y la duda empezaba a surgir en las mentes de aquellos que habían sido corrompidos. Ya no había certeza en su dominio, y eso por sí mismo era una victoria de las fuerzas que los caídos habían despreciado. Mientras las sombras del mal aún se cernían sobre la tierra, una sensación de impotencia se apoderó de aquellos que se habían acostumbrado al poder absoluto de la oscuridad. Lucifer, con su mirada sombría, fija en el horizonte, veía que el orden del mundo se había fracturado. El orgullo que lo impulsó a desafiar al Creador
se había convertido en un peso insoportable, un recordatorio constante de que su caída no fue solo una derrota física, sino una marca indeleble en su esencia. El vacío en su corazón era más profundo que cualquier abismo que pudiera comprender, y por más que intentara incitar a sus seguidores a la rebelión, algo había cambiado. El propio tejido del mal parecía rasgarse, como si la creación, por más corrompida que estuviera, aún fuera capaz de resistir esas fuerzas. Samael, por su parte, experimentaba una angustia única. Él, que siempre se vio como el agente de la justicia divina, ahora estaba dividido. La línea entre su misión de cegar vidas y el caos que lentamente tomaba el mundo parecía cada vez más indistinta. Su función, antes clara e indiscutible, ahora le parecía en conflicto con el propio equilibrio del universo. Las víctimas que cegaba ahora parecían vivir en una tensión silenciosa, como si supieran que algo más grande estaba por suceder, algo más allá de su comprensión. Observaba el caos creciente, la corrupción en las ciudades, y se preguntaba si, de alguna forma, él mismo no se había convertido en parte del problema, y no de la solución. Su presencia, antes un símbolo de inevitabilidad, ahora parecía mezclarse con la misma duda que permeaba el mundo. Con el aumento de la incertidumbre, la naturaleza del mal comenzó a cambiar, como si las fuerzas que antes parecían invencibles ahora estuvieran en un punto de ruptura. Las acciones de Belial, por ejemplo, que antes se realizaban con gran sutileza y manipulación, comenzaron a tener un efecto contrario. La verdad, aunque distorsionada, empezaba a emerger en las mentes de las personas, alimentando una inquietud que no podía ser ignorada. Las mentiras que él había plantado en los corazones de las personas, que antes se esparcían como una plaga invisible, comenzaron a marchitarse frente a la creciente duda que se infiltraba en las almas de los hombres. La desconfianza, en lugar de convertirse en una herramienta de control, se extendía como una mala hierba, enraizándose en las sociedades, minando los cimientos del orden que Belial había intentado subvertir. Este efecto no era algo que Belial hubiera previsto. La idea de que su red de engaños pudiera, de alguna manera, desmoronarse, lo aterrorizaba. Él había sido el maestro de las sombras, el padre de las mentiras, y creía tener inmunidad sobre su influencia en los corazones y mentes humanas. Sin embargo, la luz que había tocado la tierra de manera tan breve y misteriosa comenzaba a devolver la claridad perdida. Ahora, en lugar de dominar las mentes, las palabras de Belial eran vistas con más cautela. La confianza en las promesas vacías de un futuro glorioso se desvanecía, y lo que quedaba era un vacío de incertidumbres, como si todo el mundo estuviera en un estado de suspensión, esperando lo que podría suceder a continuación. Lo que quedó fue un mundo tenso, donde el vacío de la incertidumbre se apoderó de los corazones humanos. La humanidad, que antes se veía subyugada por la mentira y la corrupción, ahora vivía un dilema silencioso, como si estuviera esperando un juicio que nunca sucedería. La luz, que había surgido por un breve momento, parecía haber lanzado una sombra aún mayor, una sombra de duda, incapaz de ser disipada. El mal, que durante tanto tiempo había dominado, no estaba completamente derrotado, pero algo había cambiado. Las legiones que seguían a Satanás, aunque aún operaban con la misma intensidad, se sentían más distantes de sus objetivos. El miedo, que antes era su aliado más poderoso, ahora parecía una prisión silenciosa, un recordatorio de que su propia existencia estaba amenazada. Samael, el ejecutor de la justicia, sentía que su función también se había transformado. Las muertes que cegaba ya no parecían tener el mismo peso, la misma razón que antes la sustentaba. Huimela, mal estaba más disperso, más desorganizado, e incluso él, que caminaba entre los muertos y los vivos, sentía que el equilibrio que sostenía su papel estaba en colapso. La confusión había tomado el lugar de la certeza, y su propia presencia se había convertido en un reflejo de esa inestabilidad. Él,
que alguna vez fue el ángel que sellaba destinos con precisión, ahora se veía perdido en un laberinto de desolación, incapaz de discernir si estaba cumpliendo su misión o, de alguna manera, alimentando aún más el caos que comenzaba a consumir todo a su alrededor. Sin embargo, mientras el caos parecía profundizarse, había algo más en desarrollo, un movimiento que era casi imperceptible. Los hombres, en su fragilidad, comenzaron a reaccionar de una manera que los ángeles caídos no habían previsto. No se trataba de una revuelta, ni de una batalla física, sino de un despertar silencioso. Los corazones, una vez corrompidos por la mentira de Belial, comenzaron a volverse hacia algo más, allá del engaño. Aquellos que antes estaban cegados por la destrucción y las promesas vacías de poder, se veían tocados por una llama interior que no podían identificar, pero que, aún así, sentían con claridad. Era una sensación inquietante, un nuevo tipo de fuerza que no venía del exterior, sino de algo que reposaba profundamente en las almas humanas. Ese despertar, gradual pero constante, parecía ser la única respuesta posible al mal que planeaba sobre el mundo, como si los hombres, por primera vez, comenzaran a buscar algo mayor, más puro, a lo que aferrarse. Pero las fuerzas de las tinieblas no estaban dispuestas a retroceder sin resistencia. Lucifer, en su amarga derrota, observaba a la humanidad con ojos furiosos, sintiendo que su última oportunidad de reclamar la victoria estaba siendo borrada por esa semilla de luz. Él, que alguna vez fue el portador de la mayor belleza y poder en el cielo, ahora estaba amargado por la pérdida de su gloria, y su corazón, marcado por la caída, solo alimentaba aún más su deseo de venganza. Samael, el ángel de la muerte, aún buscaba su misión, pero ya no encontraba claridad en sus pasos. Sus actos de castigo, una vez implacables, ahora parecían más como un eco distante de un propósito perdido. Y Belial, siempre astuto, buscaba formas de retomar el control de las mentes, pero ahora sus palabras, aunque aún afiladas, no causaban el mismo impacto. Ya no dominaba las conciencias como antes, y su poder parecía desvanecerse, como un río que, por más que corriera fuerte, se veía sin rumbo. Fue en este estado de crisis y desesperación, en el que el mal se veía debilitado y las personas, aún sin comprender completamente lo que ocurría, comenzaban a buscar una verdad más profunda, que el fin de la aparente calma se dio de forma abrupta. No hubo señales de aviso, ni truenos que anunciaran lo que estaba por venir. En un instante de extraña quietud, el aire pareció espesarse, como si el propio tiempo hubiera desacelerado. Lo que ocurrió, después, nadie pudo explicarlo con palabras, pero todos los que estaban presentes nunca lo olvidarían. Una ola de fuerza, tan inmensa como silenciosa, barrió el mundo, una fuerza que parecía venir del corazón de la tierra, atravesando las almas humanas, tocando el propio espíritu del universo. Era como si una última intervención, no de seres visibles, sino de algo que trascendía toda comprensión humana, hubiera sido lanzada sobre ese momento, rompiendo definitivamente las cadenas que habían mantenido al mundo atado al ciclo de la corrupción y la mentira. Las tinieblas retrocedieron aún más, no con la violencia de una guerra, sino con la resignación de quien sabe que su presencia ya no es bienvenida. Lucifer, que observaba con amargura, fue tomado por un vacío tan profundo que su propia esencia parecía diluirse en la atmósfera. Ya no había espacio para su ira, ni para su seducción. Samael, que siempre había ejecutado la justicia, sintió el peso de su propio papel desmoronarse, como si la muerte que había traído al mundo se hubiera vuelto irrelevante frente a algo más grande. Belial, el maestro del engaño, ya no tuvo palabras, ya no tuvo mentiras que contar. También se encontró en silencio, sin saber qué rumbo seguir, como una sombra que, ante la luz, ya no sabe cómo esconderse. Y así, de una manera que nadie podría comprender por completo, el mal fue silenciado, o al menos puesto a un lado. No hubo un triunfo claro,
ni una redención definitiva. Pero lo que quedó fue la sensación de que algo había sido interrumpido, algo que tenía el poder de cambiar el curso de la historia. Las fuerzas caídas, por más que aún existieran, estaban ahora impotentes, como si la propia creación hubiera dado un paso hacia lo que estaba más allá de sus fuerzas. La humanidad, aunque marcada por las tinieblas, sintió que la luz, aunque distante, ahora parecía más accesible, como si un nuevo camino fuera posible, aunque aún nebuloso e incierto. Y eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Si te ha gustado, no olvides dejarle un buen like aquí abajo, porque eso ayuda mucho al canal a crecer. Y si tienes algo que compartir o alguna duda, deja un comentario. Me encantaría saber qué opinas. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita, así no te pierdes ningún video nuevo. Muchas gracias por ver, y hasta el próximo video.